Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, abordando en esta oportunidad el derecho fundamental a la libertad de prensa, contemplado en el artículo 20 de la Carta. En los dos podcasts anteriores hablamos sobre dos de los derechos fundamentales que establece el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que son la libertad de expresión y la libertad de información. Hoy nos proponemos estudiar el tercer derecho que consagra este artículo. Les hablo del derecho a la libertad de prensa. Pero antes de profundizar en este derecho fundamental, leamos nuevamente la norma que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, Constitución Política de Colombia, artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Cierro comillas. Como acabamos de escuchar, esta norma no solo reconoce los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, sino que también otorga a todas las personas el derecho a fundar medios de comunicación libres, los cuales tienen una responsabilidad social. Asimismo, garantiza que los medios deben corregir la información cuando sea necesario, mediante el derecho de rectificación, y adicionalmente establece que no habrá censura. Enfoquémonos entonces específicamente en el derecho fundamental a la libertad de prensa, preguntándonos cómo debe entenderse entonces este derecho según el artículo 20. Digamos que la libertad de prensa en nuestro país implica que cualquier persona tiene el derecho de fundar medios de comunicación y que estos medios tienen la libertad de funcionar sin interferencias indebidas del Estado o de terceros. Esto no solo se refiere a la prensa escrita, sino a todos los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio y los medios digitales. No obstante, como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta libertad está acompañada de una responsabilidad social. Los medios no solo deben actuar libremente, sino también de manera veraz e imparcial, cumpliendo con parámetros éticos y profesionales. Lamentablemente, muchos ciudadanos no se dan cuenta de la importancia de este derecho fundamental, por lo que es preciso recordarles lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional respecto a este tema, ya que el Alto Tribunal ha sido claro en subrayar que la libertad de prensa cumple una función política clave dentro de una sociedad democrática. Escuchen ustedes, sin la libertad de prensa, el debate público y el control ciudadano sobre el poder se verían gravemente limitados. Los medios de comunicación permiten a los ciudadanos estar informados, opinar y participar activamente en los asuntos públicos. Esto contribuye, nos dice la Corte, al pluralismo y a la inclusión de distintas voces, algo fundamental para una democracia participativa. Revisemos ahora lo que nos dice la norma respecto a la responsabilidad social de los medios y a la obligación de que la información que emiten sea veraz. Como escuchamos al momento de leer la disposición, los medios de comunicación tienen responsabilidad social. Esto significa que, si bien son libres de funcionar, deben actuar con responsabilidad en la transmisión de información. En este sentido, la Corte Constitucional establece que los medios tienen el deber de asegurar que la información que difunden sea veraz e imparcial. Y algo muy importante que muchas veces no es obedecido por los medios, que es distinguir claramente entre hechos y opiniones. Resulta comprensible que muchos de quienes me escuchan hasta este punto piensen que eso no se cumple. Muchos ciudadanos, de hecho, dicen en redes sociales cosas como, abro comillas, los medios son corruptos, ocultan la verdad y favorecen intereses particulares, cierro comillas. Y podríamos decir que, lamentablemente, en algunos casos, así es. Es innegable que existen medios que han fallado en su responsabilidad social, distorsionando la verdad o actuando bajo presiones políticas o económicas. Pero precisamente por eso existen las leyes y los mecanismos judiciales, como la tutela y otras acciones legales que permiten a los ciudadanos exigir transparencia y responsabilidad cuando los medios no cumplen con su deber. En caso de que los medios fallen en su compromiso con la veracidad y la imparcialidad, la ley otorga a los ciudadanos herramientas para denunciar esas violaciones. Es importante recordar que sin estas normas y sin la posibilidad de acudir a los jueces, esos abusos quedarían impunes.
La libertad de prensa está protegida, pero también está regulada, y esa regulación existe para garantizar que los derechos de todos, incluyendo los del ciudadano que recibe la información, sean respetados. Al final, es este marco legal el que permite que, en casos de abuso, podamos exigir que se haga justicia y se rectifique la información. Adicionalmente, es importante recordar que los medios están obligados a garantizar el derecho de rectificación en condiciones de equidad, permitiendo que la información errónea o incompleta pueda ser corregida para proteger tanto la veracidad como los derechos de los afectados. Por último, digamos que este artículo nos dice también que está prohibida la censura, lo que significa que ninguna autoridad estatal puede restringir el contenido de lo que los medios de comunicación publican o transmiten antes de su difusión. De acuerdo con la Corte Constitucional, cualquier forma de control previo sobre el contenido de los medios sería considerada una violación a la libertad de prensa. Cualquier limitación a este derecho debe estar fundamentada en la ley y estar sujeta a un control constitucional estricto. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos que la libertad de prensa, tal como lo establece el artículo 20 de la Constitución, es uno de los pilares fundamentales de la democracia en Colombia. No solo asegura que los medios puedan funcionar libremente, sino que también garantiza una sociedad informada y la posibilidad de controlar y criticar a quienes ejercen el poder. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. Los medios tienen una responsabilidad social y deben actuar con veracidad, imparcialidad y rectitud para cumplir su rol crucial en una sociedad democrática. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos la tercera y última parte del artículo 20 de nuestra Carta Política, que consagra el derecho fundamental a la libertad de prensa. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.